Hola, Pauli Jiménez. Bienvenida a esta nueva transmisión de Recrea Libros con un nuevo libro y una nueva autora que vamos a conversar con ella. Eh, un millón de gracias por unirse a estas transmisiones que estamos llevando ya hace 2 meses, todos los miércoles a las 5 de la tarde, con el propósito fundamentalmente de poder conversar con autores y con ilustradores que nos puedan como contar sobre sus procesos creativos, sobre los libros y dar a conocer también los libros que tenemos nuevos en Recrea Libros. Hoy día estamos especialmente contentos porque nos acaba de llegar una novedad, que es el libro El Pirata, Pinza Pirata Bailarín, que es un libro que nos llegó recién la semana pasada, así que está como nuevito, está con olor a nuevo. Nada mejor que los libros nuevos, que es de la autora Verónica Díaz Muñiz y el ilustrador Gianfranco Giordano. Así que le vamos a dar el pase a Verónica, que nos va a acompañar hoy día para conversar sobre este libro. Ahí estamos. Así que, ¿qué tal, Pau RZ? Hola, Verónica, Hola, ¿cómo estás? muy Bienvenida bien, muchas a gracias. este espacio que tenemos todos los miércoles de Recrea Libro. Y bueno, sé que tú estás en Estados Unidos ahora, así que te quería contar que ya nos llegó el libro. ¡Ey, qué bueno! Ya nos llegó el libro, así que ya lo tenemos. Y lo tenemos también aquí ya cargado en todas las plataformas y en nuestra página web también para todos los que lo quieran acceder. Y te lo estaremos mandando prontamente a Estados Unidos para que tengas tus ¡Uh, propios ejemplares. qué bueno, qué felicidad! Gracias. Sí. Y además también los tenemos en el formato EPUB para los que están lejos y que no puedan todavía por el tema de la pandemia acceder fácilmente a ellos, que los pueden también leer por EPUB. Ahí está, ahí en Amazon. Así que eso. Bueno, darte la bienvenida de nuevo, Verónica. Mucho, así como felicidad muy grande de tener este libro y yo quería que conversáramos para toda la gente que nos sigue en Instagram, que son cada vez más, y quería, bueno, primero preguntarte cómo nace la idea de este libro, cómo surgió. La idea de este libro surge de una obra de teatro. Yo soy directora de teatro. Nosotros hicimos una obra de teatro que abordaba la perspectiva de género e itineraba por distintas salacunas rurales de la región de O'Higgins. Nos dimos cuenta que había muy poca oferta para la primera infancia de teatro y yo creo que también de literatura con perspectiva de género. Entonces, al ver que funcionó tan bien la obra de teatro, con Gianfranco, el ilustrador, decidimos pasar esta idea y cómo volver el teatro, que es una cosa tan del momento, tan que se vive ahí, cómo poder plasmarla y generar una experiencia que el niño y la niña pueda acceder una y otra vez con sus cuidadores. Entonces dijimos, hagámoslos un cuento, y así surgió la idea de hacer Pinza Pirata Bailarín. Surge de una obra de teatro que antes ya había sido pensada para niños y niñas. Ya, qué buena, porque además como probaste la historia con audiencia, digamos, con la Sí, audiencia a la que va dirigido el libro y pudieron seguramente plasmarlo mejor en texto también, en texto escrito, en un cuento, que es otro lenguaje en el fondo que el teatro, exacto. ¿no? Sí. Oye, y también preguntarte por qué, o sea, de dónde surge también tu interés, etcétera, por el Ujú. tema justamente como, porque hay como dos focos, ¿no? Está el foco como del tema como de la cosa científica, de la investigación, Mm. del interés, de la curiosidad, del indagar, digamos, más, y por otro lado está todo el tema también de escoger a personajes que son fuera de la norma, que no son estereotipados, ¿no? Que son Mm. diversos, que no responden a los cánones que supuestamente cada uno tiene dentro de su propia estructura, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas dos cosas? ¿Por qué ciencia y Sí. diversidad?
Bueno, partiendo por la idea de que la ciencia siempre ha estado dominada por el patriarcado, o sea, siempre la razón por la que existen más científicos, porque existen más investigadores, no es porque las mujeres no tengamos esa capacidad, sino que ha sido una esfera que ha estado constantemente dominada por los hombres. Entonces, eh, queriendo hacer esta obra y este después cuento sobre perspectiva de género, quisimos meternos en un espacio en donde las mujeres han tenido muy, bueno, hoy día cada vez más, pero han tenido muy poca participación. Y por lo tanto la investigación y la ciencia siempre también es importante que se empiecen a abrir también, entender que la ciencia ya es algo que está eh, tomado desde la perspectiva patriarcal, es una forma de empezar a pensar todo lo que hemos aprendido. Entonces, esa es la razón por la que nosotros dijimos como, bueno, metámonos con este tema y qué mejor que meternos con, darle con perspectiva de género, que también yo siento que la oferta chilena, y me atrevería a decir como a nivel mundial, todavía no está tan explorada, como que cada vez somos más los autores y las autoras que estamos empezando a meternos en esos contenidos, en cómo empezar a crear personajes que no estén estereotipados. Yo creo que tengo hermanos más chicos y lo he visto mucho en algunas caricaturas, en algunos como monitos, animaciones, que ya los personajes cada vez están empezando a ser menos estereotipados, teniendo como esta idea más de género fluido, algunos más andróginos, como las concepciones que conocemos de hombre y mujer, hoy en día están cada vez como reconstruyéndose. Y me interesaba que niñas y niños pudiesen crecer con eso, porque también como profesora tuve la oportunidad de trabajar tanto en colegios particulares como en colegios muy vulnerables, y uno se da cuenta que es algo que atraviesa la clase, atraviesa la raza, como las construcciones de género, los mandatos de género, los roles de género y los estereotipos son algo con lo que todos cargamos, y me interesaba generar un libro que contribuyera a la oferta para que niños y niñas pudieran como empezar a abrir cada vez más sus concepciones y su forma de entenderse a sí mismos. ¿Y por qué con por qué con el mar, ah? ¿Por qué con animales marinos? No sé, yo creo que el mar tiene algo increíble, que primero es un medio totalmente distinto al de nosotros. Entonces creo que ya ver a un cangrejo haciendo cosas que nosotros hacemos, como bailar o ir al colegio, humanizar a las criaturas del mar, yo creo que es algo que inmediatamente genera empatía. El niño y la niña se sienten como, wow, como al ser algo tan distinto a nosotros y verlo hacer algo tan similar a nosotros, como sacarlos de contexto, pero a la vez de alguna u otra forma familiarizarlos con un contexto totalmente distinto al de nosotros. Creo que el mar, por los colores, por la infinidad de criaturas que tiene, se vuelve algo tan llamativo que yo creo que a mí, ya siendo, hace harto rato dejé de ser una niña físicamente, mentalmente quizás lo sigo siendo, pero me siento muy atraída al mar, y me pareció algo interesante de explorar, porque creo que las ciencias también, como la ciencia está en todo, y pensar en los animales marinos, que son algo tan distinto a nosotros desde la perspectiva de la ciencia, también se vuelve algo muy llamativo. Oye, y ¿por qué no nos cuentas un poco de qué va el cuento, ya? Sí, claro, Como no vamos a tener oportunidad de leerlo, pero más o menos de cuál es la historia que se teje en sí. este cuento. Bueno, este cuento se llama Investigadores Acuáticos en Pinza Pirata Bailarín. Se trata de, exacto, se trata de un grupo de investigadores acuáticos que tienen una mascota, que es un conejo, que se llama Señor Canelita. Entonces, este grupo de científicos que están ahí, como ustedes lo pueden ver, están haciéndose una gran pregunta, que es una pregunta que no tiene una fácil respuesta, que es ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que no se va a encontrar fácilmente en un libro o en una enciclopedia. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a los orígenes de la vida, a los orígenes de la raza humana. O sea, antes de que fuéramos humanos, antes de que fuéramos monos, éramos una célula, y una célula que nació en el mar. Entonces, en el mar, en ese origen, va a estar la respuesta de esta pregunta, que es ¿quién soy? Es una pregunta muy amplia. Entonces ellos deciden mandar a su mascota, el señor Canelita, a un viaje submarino a investigar a dos especímenes que son sumamente agresivos.
Claro, ahí está el Ahí señor está Canelita. está el señor Canelita en su submarino, a punto de emprender su viaje, a investigar sobre dos especímenes que los investigadores acuáticos estaban interesados, y uno es el cangrejo cocotero y el otro es el tiburón martillo. Aparentemente, dos especies muy agresivas. Eh, y una vez que el señor Canelita va al mar, a la profundidad del mar, encuentra el primer espécimen, que es Pinza, que es un cangrejo cocotero, y que su sueño, ahí está, su sueño es convertirse en pirata. Entonces este cangrejo quiere convertirse en pirata, pero además él aparte es un gran bailarín. ¿Qué sucede? Nos encontramos con la primera, la primera barrera de estereotipos y mandatos de género, que es que los piratas, como todos los entendemos y como todas lo hemos entendido durante este tiempo, son personas rudas, agresivas, digámoslo, machistas. Entonces, Pinza se descoloca porque dice, bueno, yo quiero ser pirata, pero soy bailarín, no quiero pelear, no quiero tener que demostrarle mi fuerza a nadie, no quiero tener músculo. Entonces ella se encuentra con su primer conflicto. Pero él dice, bueno, pero yo quiero ser pirata y tengo que ver cómo consigo mi objetivo siendo fiel a quien soy. O sea, entendiendo mi propia diversidad. Bueno, entonces Pinza va al club de piratas y sabe que hay una prueba, pero no entiende muy bien de qué se trata. Y cuando llega y dice, bueno, voy a hacer mi prueba igual porque yo lo que más quiero es ser pirata. Y cuando llega, se da cuenta que la prueba es pelear contra un tiburón martillo. O sea, aun cuando el cangrejo cocotero como ser es un ser muy poderoso, el tiburón martillo tiene 3000 dientes, le pesa mucho más que él, pesa 3 toneladas, entonces como que es algo que totalmente descoloca, piensa, y más allá de ver una criatura tan grande, él dice, yo no voy a pelear. Ahí también hay una parte de este personaje que es muy fiel a quién es él. Yo no voy a pelear, dice. Entonces se arma de valor y cuando está en el ring de pelea y está a punto de pelear contra su contrincante, que se llama Martillazo, que es un tiburón martillo, él le dice, yo no voy a pelear contigo, pero yo tampoco voy a dejar que me comas. Y ahí se encuentra con un punto de giro que yo creo que es algo que siempre gusta mucho, que es que se da cuenta que su contrincante, que él también lo vio, eso es muy importante, lo vio, le dio la apariencia de que era agresivo. Este tiburón martillazo, le dice, yo soy vegetariano, yo no te voy a comer, yo sé que me puedo ver agresivo, pero yo lo único que quiero es ser un bailarín. Y ahí se da cuenta que una persona totalmente distinta, o sea, un ser totalmente distinto a él, comparte su misma pasión por el baile. Entonces ambos dos piensan y llegan a la idea de que en vez de pelear y tener una batalla física, van a tener una batalla de baile. Que es algo que también en la obra de teatro a los niños les fascinaba y subíamos a los niños y a las niñas a hacer también sus pasos de baile, que también es algo que está como en nuestros cuerpos, esta idea de expresarnos como queremos ser a través del cuerpo, y tienen esta batalla de baile, y finalmente Pinza logra por primera vez convertirse en el primer pirata bailarín. Entonces, eso, ahí está la batalla de baile, que por ahí hasta bailando cuecas se les ve, ya que Sí, estamos en el ahí. 18, cerca del 18. Y bueno, finalmente, así es como Pinza, siendo muy fiel a quién es él, logra convertirse en este primer pirata bailarín. Eh, y al final el señor Canelita, toda esta historia, el señor Canelita la registra a través de fotos. Es muy entretenido porque la ilustración siempre está escondido tomando fotos. Entonces, Sí, pues ahí están las fotos, mira. sí, ahí está el registro que El hizo. registro. Y al final los investigadores acuáticos, o los investigadores submarinos, se dan cuenta y dicen, claro, en el fondo uno puede ser como uno quiera ser, y eso es algo que, en eso es lo que tenemos que investigar. No tenemos que investigar quién soy, tenemos que investigar qué queremos hacer, quiénes queremos ser. Y ahí está la clave. Y finalmente cada uno se da cuenta y dice, uno de ellos dice, bueno, yo quiero ser, el chico que es parte de los investigadores dice, bueno, yo quiero tejer. Así que voy a empezar a tejer chalecos para todos en el laboratorio. Otra de las chicas que es investigadora dice, yo quiero ser la mecánica de este submarino, quiero arreglarlo. Y otra de las investigadoras dice, yo quiero ser adiestradora de monstruos marinos. Entonces, cada uno empieza a conectarse con lo que quiere
en lo que quiere convertirse. Y para mí eso es fundamental porque es una invitación para niños y niñas a que lo que ellos quieran pueden ser. Y muchas veces los mandatos de género, los roles de género nos dicen, bueno, si es hombre, probablemente tiene que ser ingeniero, probablemente tiene que ser médico, la mujer, partiendo por lo más básico, quedarse en la casa a cargo de la crianza de los niños, y a lo mejor carreras como más dóciles, parvularia, como... Y no, o sea, tanto como un niño puede querer ser parvulario, tanto como una niña puede querer ser doctor, y para mí es fundamental que tanto niñas como niños crezcan con una visión totalmente abierta y no se encuentren con topes, como le pasó a Pinza, que de decir que quiero ser un pirata, pero soy un bailarín, que no existan peros. Yo creo que de eso se trata el cuento al final. Oye, sí, y lo interesante es como que también se pone en juego como la resolución del conflicto, que me parece una parte interesante del cuento porque en el fondo como que la competencia todo llevaba a ser de una manera y Mm, finalmente mediante el diálogo, mediante la resolución entre dos conversan en el fondo, pueden transformar esta competencia en algo que para ellos es mucho más vital que la lucha, que es el baile, digamos, ¿no? exacto, Que esa parte es súper importante. Y lo sí. otro que me gustaría rescatar como de los valores que hay detrás, como tú ya lo has nombrado, que como el tema como eh, el tema de género, el tema de la no determinación por género a lo que uno quiere o puede hacerse, que yo creo que en Chile estamos tan al debe todavía con eso, ¿no? Todas las Mm, muestras, digamos, hay muchas estadísticas que muestran que a los niños se les enseña más matemática que a las niñas, o cosas por el estilo que permiten mm, finalmente desarrollar más unas habilidades que otras. Inclusive a los niños, hasta hace poco, a los niños que eran muy lectores y que eran en primero básico, segundo, muy lectores y que no les gustaba jugar a la pelota, se decían que eran niños raros, claro, porque les gustaba leer, por ejemplo, ¿no? Y que sí. tenía que haber algo, que tenía que hacer el deporte y todo. Pero digamos, el tema como del tema de la aceptación de la diversidad, eso me gustaría Sí. porque finalmente hay algo muy potente ahí en el cuento de aceptar justamente que soy diferente en el fondo, ¿no? Mm. Bueno, para empezar, yo creo que es en la diversidad en donde está la riqueza. Es cuando estamos con personas distintas a nosotras, en donde podemos encontrar cosas nuevas que aprender. Trabajando en un colegio en la Florida, el Colegio Cardenal Antonio Zamoré, un colegio integrativo, en donde en el aula de clase comparten niños con problemas, no sé, como niños que tienen problemas de conducta, niños que tienen algún tipo de autismo, como del espectro autista, niños con síndrome de Down, niños en silla de ruedas, niños que llegaron en la mitad de Venezuela y no encontraron colegio y se metieron ahí, niños que lo han echado de muchos colegios y también están ahí, un colegio integrativo. Y si bien el aula de clase es súper difícil, también es súper diversa. Y encontrarse con una persona que aparentemente pareciera ser distinta, encontrar puntos de empatía, encontrar puntos de decir, a él le duele eso de la misma forma que a mí, es sumamente interesante. Yo creo que el tema de la diversidad en el aula de clase cada vez más se está tomando en cuenta y en el fondo los mandatos y los roles de género están con nosotros desde los inicios. Es cosa de ver un libro, un texto escolar y ver cómo se muestra a la niñita jugando con la muñeca, al niñito jugando con el camioncito. Y ahí, en el fondo, uno se da cuenta que no es solamente algo familiar, no es solamente algo que está en nuestro círculo de amigos, sino que es algo social. Y que cada vez más las personas están diciendo, oye, sí, quizás yo no debería haber, ya partir por diciendo uno para generalizar dice niños. Y es algo tan pequeño, pero que uno dice, ah, claro, niños, para generalizar, ¿por qué no nos damos un segundo más para decir niñas? Y si tenemos un niño que no se identifica de forma binaria, decir niñes. ¿Dará mono? Sí. ¿Sonará distinto? Sí, pero si una persona se puede sentir aceptada con eso, yo particularmente desde mi perspectiva pedagógica estoy totalmente abierta. Y creo que es importante entender
que tanto el género como la raza, como la clase, son cosas que hoy día van a empezar a hablarse cada vez más en el aula de clase. Hoy día nuestras aulas de clase están totalmente diversas por niños que vienen de otros países, por niños que tienen otro tipo de familias, y creo que es ahí en donde vamos a encontrar la riqueza de entender a alguien distinto que también es igual a mí. Creo que es súper interesante esa dualidad que existe en los humanos en general, diría yo. Oye, ahora con la pandemia y como hemos estado por lo menos aquí en Chile encerrados 5 meses más o menos, y los niños han estado sin clases todo el año, que va a haber un tema ahí que mirar, ¿no? Un tema que conversar y que tal vez el libro ayude un poco, porque los niños, los más pequeños sobre todo, no se están socializando en sala de clase ni con otros, ni en plaza, ni nada, están en las casas con los padres y por lo tanto, justamente ese encuentro con la diversidad es una cosa que se va a ver súper, súper limitada. Entonces, Mm. tal vez intencionar la lectura de este libro a eso, ¿no? O sea, como de lo ancho y diverso que es el mundo y que todos nos necesitamos y que no sobra nadie de ningún tipo, ¿no? O sea, Sí, así sí, que ese es un tema que va a ser bien bastante, o sea, dentro de los grandes problemas que va a producir la pandemia en el fondo, o que está produciendo la pandemia, sobre todo los más chicos que no tienen la autonomía de las redes, ni que tampoco han podido socializarse en clase, el tema de la diversidad o el de encontrarte con otros y aceptarlo va a ser un tema pendiente para adelante. Aquí está Magda Cifuentes que nos pregunta, ¿para qué edad está recomendado el libro? el libro para que lo lea un niño está recomendado de 7 a 9 años. Sin embargo, el contenido, de qué trata el libro, está recomendado desde la primera infancia, es decir, desde 3 años hasta 9 años en general, diría yo. Eh, Sin embargo, creo que es un cuento muy interesante y creo que es bueno que los cuidadores, ya sea papá, mamá, abuela, lea con su niño o niña y y que nada, que se dé realmente el tiempo de repetir una y otra vez esa historia, porque al igual que andar en bicicleta, no es algo que uno aprende en un momento. Los contenidos de un cuento también son cosas que se tienen que reforzar y tenemos que leerlo una y otra vez. ¿Significa esto repetir? No, no significa repetir, sino que significa ahondar, profundizar en la historia y en los contenidos y en los valores que la historia me está entregando. Y Así como cuando vemos una... además Sí, que a sí. los niños les fascina que les lean los cuentos y una y Sí, otra vez. O sea, es lo que te sí, piden, ¿no? sí. Sí. Y creo que hay algo súper interesante en lo que tú dijiste, por ejemplo, cuando se ve un niño que, por ejemplo, es muy bueno para leer y se le considera raro, es súper interesante entender lo raro, lo otro, lo que nos parece distinto, porque muchas veces tendemos a rechazarlo en vez de abrazar esa rareza, en vez de abrazar eso, esa otricidad, esa diversidad. Yo creo que hay que ser súper como educadores, como autores, como padres, madres, como hermanos, hay que enseñarles a nuestras futuras generaciones a abrazar lo distinto, a abrazar aquello que parece raro, porque es social también rechazarlo y decir, no encajo. ¿Cómo encajo? No, no encajo, qué bueno. Yo creo que eso es algo Sí. súper interesante. Bueno, y los personajes, yo voy a mostrar los personajes aquí, que quiero que tú los presentes, porque Sí, los personajes son raros también. son raros, o Son, sea, sí. son raros. Bueno, tenemos en primer lugar este chico, bueno, los investigadores no tienen nombre, ahí nunca resolvimos tanto eso porque no, nos enfocamos más en la idea de pinza, pero primero que todo pensamos mucho en la paleta de colores. Dijimos, ya, vamos a poner gente con colores de piel distintos, o sea, ya, y no solamente yendo como a moreno, claro, sino como azul, rosado, café, pelos rojos, y lo más interesante de esto también es que quien resuelve la historia o quien ayuda a estos investigadores a resolver la historia es un animal.
Entonces eso también nosotros lo pensamos de un punto de vista que no sea tan antropocentrista, que no sea tan como, ay, bueno, nosotros los humanos ya encontramos, sino como que necesitamos de la ayuda de otros seres para entendernos. Y por eso ellos también deciden ir al mar a observar animales marinos para encontrar esta respuesta que están buscando. Entonces, quisimos enfocarnos en una paleta de colores interesante, en una forma de diseño llamativa, en Sí, personajes que salieran de la norma, que el hombre es más bajito, que una de las claro. chicas es mucho más grande, que este conejo, que es totalmente genial, es súper astuto, rápido, pero pareciera ser un conejito tierno, pero es súper aventurero. Entonces, al fin y al cabo, creo que algo que también refuerza el libro es que la apariencia es muy engañosa. Sí, es verdad, La es apariencia es muy verdad. engañosa y nosotros construimos Mira, prejuicios a través de eso. Ahí tenemos al señor Canelita también en el fondo del mar, en como el tratando fondo del mar, de descubrir mirando, a dónde va Pinza. y ahí aparece en varias partes. Él es como el investigador. Sí, Él es el investigador. Sí, la paleta de colores es como bien llamativa en el fondo, ¿no? Se usan hartos sí, amarillos, rosados, colores así como, y como más como cómics, por decirlo de una sí, manera, ¿no? Y sí. de diálogo. Es- Y, inclusive mira esta ilustración, que es bien poco común, porque es una ilustración que en el fondo está desenfocada un poco, sí, porque es como que está como en medio de un baile, ¿no? Como en medio de un remolino, en medio de una cantidad de experiencias que está viviendo, ¿no? ujú. Sí. Oye, y tú antes habías conocido así personajes del mar, o sea, ¿tú habías estudiado o fue a propósito de este libro que te metiste a investigar como a estos personajes que tú dices, espérate, aquí dices, el cangrejo cocotero puede levantar hasta 30 kilos e incluso triturar animales más grandes que él? Un fuerte apretón de manos con el cocotero dejaría nuestra mano hecha puré. Por ejemplo, ¿no? Eh, Están ahí. sí. ¿Estos personajes tú los conocías ya antes? No, no, o sea, yo siempre he estado muy interesada en los animales del mar, particularmente en los seres abisales, que son todos estos peces que viven más abajo de los arrecifes, como en las profundidades del mar, que no les llega luz. Pero cuando traté de empezar a escribir este libro, que antes lo primero que escribí fue la obra, dije, ya, a ver, necesito animales que yo crea que son, por ejemplo, agresivos. Pero, por ejemplo, también en esta investigación descubrí que hay efectivamente tiburones vegetarianos. Descubrí que los cangrejos cocoteros, si bien pelean así, fuerza, tenaza, tenaza, no cuerpo a cuerpo, pelean tenaza, tenaza, también su ritual de apareamiento es sumamente tierno y hacen toda una danza. Entonces, investigar sobre los animales también me permitió entender que nada, que existe, como te digo, una dualidad, que no todo es blanco y negro, sino que así como nosotros los seres humanos, los animales también se entienden en escala de grises, con matices. Sí. Aquí el Gianfranco hizo un trabajo súper bonito, ¿eh? Porque Sí, es tan expresivo, ¿no? Cuando ahí se pinza, se encuentra con el tiburón y mira sí. la cara, por favor, que pone. O sea, no. Sí, y algo que también conversamos mucho con Gianfranco es como cómo generar, porque esto es un cuento para primera infancia, entonces hay que entender que no son lectores ávidos, sino que son personas que están recién comenzando a leer. Entonces dijimos, ¿cómo podemos generar una narrativa gráfica que vaya de la mano con la literaria y que sea constantemente, que cambie? Porque eso es lo que a los niños les gusta hoy día, se aburren de una cosa solamente. Entonces, lo interesante del libro es que parte de una forma, después hay una parte de cómics, después hay una parte que es solo ilustración, después vuelve, después solo ilustración de nuevo, entonces como que el niño y la niña que esté leyendo ese libro como que está todo el rato, no se aburre, sino que siempre hay algo nuevo y una página nueva y una página nueva. No es simplemente un cuento con ilustración, sino que la ilustración yo creo que también hace su parte porque va sorprendiendo. Mira, Por además ejemplo, ahí, súper expresivo, mira, como aquí sí, la pregunta, o aquí, ¿no? sí. Y el Yo de creo que arriba, ¿no? sí. El Yo que creo que cierra el solo en, ojo. en las expresiones uno también, si es que no leyese, uno podría más o menos entender. Y por eso también esto es un libro álbum, que en el fondo significa que
lo gráfico va tan de la mano con lo literario que se vuelven indisolubles. Claro, eso es súper importante porque en el fondo hay una lectura textual, pero también hay una lectura visual y que la lectura visual no es literal de lo Exacto. textual necesariamente, sino que aportan un montón de otros contenidos. Y otra cosa, ¿sabes qué interesante? Porque tú sabes que hace hartos años nosotros hicimos un focus group con niños desde los 6 a los 11 años y les pedimos a 11 ilustradores que nos hicieran 2 escenas iguales, o sea, la misma escena, pero en 11 ilustradores. Y hicimos un focus group con los niños para saber cuál era la lectura que hacían, como qué tipo de mano, qué tipo de estrategia, de mano justamente el ilustrador podían como identificar o leer mejor o podían tener justamente una lectura de imágenes. Y una de las cosas interesantes que salió de ese trabajo fue que así como nosotros somos deductivos, ¿no? Miramos y sacamos la radiografía inmediata de quién, cómo, todo de la persona, los niños son inductivos, o sea, los niños parten de un detalle, siguen a otro, después a otro, Ujú. y van mirando como detalle y finalmente se conforman como un concepto de lo que de lo que está ilustrado. Entonces, los detalles para un niño en una ilustración son súper importantes porque le hablan de cosas, le hablan de Sí, muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, las ilustraciones como que tienen esa como complejidad en términos como de cantidad de detalle, mm, como que lo hacen a los niños de todas maneras, como por ejemplo esta, ¿no? O sea, como esta que mostré antes, pero tiene aquí, ¿cachai? Como que es un libro, que tiene claro. fotos, Hay un y libro que, dentro de un libro, sí. y que es un libro dentro del libro. Entonces los niños van a poder como también hacer lecturas parciales de la ilustración como general. Así que está Ujú. súper, súper, súper bonito. Oye, no sé qué más quieres hablar de tu libro, pero yo, o sea, como que es un libro además que tiene un formato grande, es un tapadura, y por lo tanto es un libro como que se puede leer súper bien con alguien al lado, o si tú estás en una sala de clase, puedes mostrarlo, ¿no? Que se visualiza así también, ¿no? O sea, Ujú. es un libro que tiene una materialidad y formato que permite como disfrutarlo Mm, muchísimo a los niños. Así que, bueno, estamos sí, súper, es súper un contentos. libro, sí, es un libro lleno de detalles. Yo creo que hace un tiempo atrás me tocó hacer en un colegio, hicimos una lectura del cuento vía Zoom y ahí también me di cuenta de lo hábiles que están los niños con la tecnología, porque mientras yo iba leyendo el libro, algunos como desde Zoom me marcaban dónde estaba escondido el señor Canelita, mientras yo le No, iba leyendo. en Y yo serio. decía, ni yo sé hacer eso, entonces como que En es serio, genial ver cómo... cómo lo No, hacía? Lo proyectaba ahí, o sea, yo compartí pantalla, solo compartí pantalla vía Zoom, ¿ya? mientras iba leyendo el cuento y hablábamos de no interrumpir, cómo no se interrumpe cuando uno va al cine y hay la persona hablando, lo mismo en los cuentos. Entonces, los niños dijeron, ya nadie habla, pero cada vez cuando iba dando vuelta a la página, ellos me iban marcando, no sé cómo, desde Zoom, me marcaban en la compartir pantalla dónde estaba escondida. Entonces, ahí yo también me doy cuenta como lo que tú dices, como el efecto que tiene el detalle, como el niño parte viendo de una cosita a otra cosa más grande. Y siento que este libro, en ese sentido, cumple ese objetivo y cumple esa meta, invita a los niños a que, nada, como a que busquen. Como que creo que el libro se llama Investigadores Acuáticos, invita a investigar no solamente como en cuanto a los animales y cómo están conformados, sino investigarnos a nosotros mismos y entender nosotros mismos cómo es esta diversidad, que no es algo como, ¿quién soy yo? Yo soy yo, no es una respuesta tan fácil, sino que sin duda me va a tomar mucho más tiempo y siento que hoy día las generaciones van a estar cada vez más abiertas a empezar a cuestionarse quiénes son. Oye, y ojalá también que la ciencia sea un espacio de desarrollo personal y no solamente desarrollo personal, sino que también sea del sentido también, de la búsqueda del sentido, de poder como estar curiosos y atentos a nuestro medio ambiente, a nuestro contexto, a nuestro alrededor, que también es algo súper importante, porque a ver, que en nuestras sociedades de ahora como que hemos olvidado
que estamos en una tierra que nos acoge, ¿no? En la cual Sí. estamos y que por lo tanto somos parte de ella. Así que sí, tiene hartas lecturas, pero ¿cuándo vuelves a Chile? A ver si hacemos un Ay, lanzamiento en quién físico. sabe cuándo. De seguro, yo creo que en junio del próximo año, de seguro. Pero por ahora está todo muy incierto, así que yo Sí, feliz de pues que ya más hagamos, que seguro que hasta junio del próximo año no nos vamos a poder juntar mucho, ¿no? de seguro. Así que yo creo que Así ahí que vamos a hacer el lanzamiento oficial. sí. Oye, Vero, yo, bueno, primero felicitarte por tu libro, por nuestro libro, Nuestro libro. con nuestro libro. Vamos a estar, como te digo, lo estamos vendiendo ya en www.recrealibros.cl, pero también están en otras plataformas como en Cornershop, como en Rappi, y en otras multitiendas también o sea, está en todas partes, o sea, no hay Sí. excusa para no tenerlo. Eso es Y lo que te también en quiero formato decir. digital, que es una cosa que hoy día cada vez se vuelve más accesible para más Y personas. también en formato digital. Así que eso, te esperamos de vuelta Bueno, y Ale, cuando muchas vuelvas gracias. haremos una presentación en vivo y a todos los que estuvieron con nosotros hoy día, muchas gracias de Sí, nuevo muchas por tu gracias. fidelidad, por estar con nosotros todos los miércoles y para que descubran también a nuestros autores que son maravillosos y a nuestros ilustradores. Así que ya, el próximo miércoles estaremos con otro invitado, Vero, y te dejo, Genial. y para cualquier otra plataforma a ver si también podemos hacer un lanzamiento virtual. También Sí, podemos hacer eso. es verdad, es verdad. Bueno, Ale, Ya, muchas gracias por la ya. invitación. Gracias, Vero. Chao. Gracias. Adiós, chao, chao. Adiós.